Bueno, le voy a invitar primeramente que busque su Biblia. Y hoy, fundamentalmente, el mensaje va a ser una reflexión sobre lo que la Biblia dice acerca de la Pascua. Yo no sé si todos tenemos bien en claro lo que si queremos significar cuando hablamos de la Pascua. Bien, para algunos la Pascua, no sé, es un día donde hay huevos de chocolate, ¿no? ¿A quién le gustan los huevos de chocolate? Son ricos, es rico el chocolate. Lamentablemente ahora los huevos de chocolate están muy caros, así que esa onda me parece que va dejándose de un lado. Pero bueno, el asunto que quiero que reflexionemos esta mañana es fundamentalmente qué es la Pascua, qué es la Pascua y cuál es el significado para cada uno de nosotros. El objetivo de este mensaje es que cada uno de los que estamos aquí se vaya con una idea de qué es la Pascua y cuál es el significado para vos. La Pascua no es solamente, muchas gracias Ezequiel, no es solamente un hecho histórico, una fiesta cultural, sino que tiene un significado para cada uno de los que habitamos este planeta, cada uno de los que estamos hoy aquí. Así que bueno, vamos a empezar viendo qué es la Pascua. Y déjeme que empecemos con una introducción. Aquellos que somos padres y aquellos que son padres de hijos ya adultos, los han visto peregrinar por diferentes procesos, ¿no? Desde, yo no sé, pero quizás algún padre acá, estoy pensando en mi mamá, yo creo que mamá, cuando nosotros nacimos, no había ecografía todavía, ¿no? Bueno, pero supongamos que sí, ¿bien? Supongamos que sí. El día que te enteraste que estabas embarazada, fuiste, te hiciste la ecografía y viste eso que en algún momento llegaría a ser un bebé. El primer día que ese bebé salió, empezó a crecer, empezó a hablar, empezó a desarrollarse. Ahora, muchos de nosotros, si hubiéramos visto a esos bebés cuando eran chiquitos, quizás no lo hubiéramos reconocido porque ahora cuando son adultos, no sé, tienen barba, tienen panza, o sea, son totalmente diferentes a lo que eran cuando eran niños. ¿Bien? Bueno, el asunto de la Pascua es cuando uno estudia la Biblia, a veces lo podemos comparar con el desarrollo de una criatura, ¿bien? Que empieza como una semillita y que se va desarrollando, hasta que llega a ser un adulto. En las primeras páginas de la Biblia, en el libro de Génesis, tenemos encapsulado el mensaje de la Pascua, que obviamente cuando lo vemos ahí decir, esto no tiene nada que ver con la Pascua, no sé de dónde sacas. Pero bueno, usted acompáñeme y yo voy a tratar de convencerlo de que cada uno de estos pasajes son embriónicamente, por así decirlo, el significado de la Pascua. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 3, nos cuenta de la caída de la humanidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la caída de la humanidad? Es que el ser humano fue creado en un estado de rectitud, en un estado de perfección. Y hubo un momento en que cayó de ese estado. La Biblia lo denomina eso pecado. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Y Génesis 3:15, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, va a salir aquí atrás en el PowerPoint para el que no trajo la Biblia, pero si usted trajo la Biblia, le recomiendo que lo siga porque vamos a ir desde Génesis, vamos a recorrer, no todos los libros de la Biblia, pero por lo menos 8 o 9, en forma consecutiva. Génesis 3:15 dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí Dios le está hablando a dos personas. ¿A quién está hablando? A ver quién está atento. A la serpiente y ¿a quién? A la mujer. ¿Bien? La mujer es Eva.
y le dice a Eva, mira Eva, vos vas a tener un descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Yo no sé cuánto entendió Eva, pero hasta aquí, digamos, es una señal de que iba a haber una esperanza. Esa serpiente que los había engañado, que los había llevado a este estado en el que se habían encontrado, a la caída, iba a haber un momento donde esa serpiente iba a ser derrotada. Un descendiente de Eva iba a venir, iba a aplastar su cabeza. Van pasando los capítulos del libro de Génesis. Usted más o menos conoce, cuando pasamos del capítulo 3 al capítulo 4, la verdad que la historia no se va poniendo mucho mejor. ¿Bien? En el capítulo 4 vemos el primer asesinato, un hermano asesina al otro. En el capítulo 6 las cosas se ponen tan feas que dice que Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana porque todo pensamiento del ser humano era continuamente siempre al mal. Entonces la situación se pone muy gris. Entonces, en Génesis capítulo 12 tenemos una primera esperanza. Dios elige un hombre y a través de ese hombre a través de la simiente, es decir, a través de un descendiente de ese hombre, Dios iba a cumplir esta promesa a la mujer. Iba un momento donde las cosas se iban a revertir. ¿Cómo se llamaba este hombre? Abraham. Ahora había un problema muy particular. Abraham no tenía hijos. A ver, ¿cómo es que Dios iba a solucionar el problema por medio de la descendencia de Abraham si Abraham no tenía hijos? Y dice la Biblia, lo puede leer Génesis 2 al 19, dice que pasaban los años y Abraham y Sara no tenían hijos. No tenían hijos y no tenían hijos. Y Dios se le aparecía y le decía, yo te voy a bendecir, te voy a dar hijo. Y Abraham dice, Señor, está todo bien, me das un montón de promesas, pero todo lo que tengo va a ser para mi siervo, porque no tengo hijos. ¿Bien? Hasta que llega un momento donde por fin la esposa de Abraham queda embarazada y tiene un hijo que se llama Isaac. ¿Saben lo que significa la palabra Isaac? Risa. Bien, imagínense la alegría de esa familia, de ese niño tan esperado, ese niño que iba a ser el cumplimiento de todas las esperanzas de esta familia, de las promesas de Dios. Hasta que en Génesis capítulo 22 ocurre un hecho singular. Este Dios que lo había llamado a Abraham, que le había prometido bendecir a todas las naciones de la tierra, tiene una petición especial para con Abraham. Génesis capítulo 22, vamos a ver que Dios se le aparece a Abraham y le dice, mañana quiero que vayas, que tomes un cuchillo, que tomes la leña y que me ofrezcas a tu hijo Isaac como sacrificio. Imagínense qué puede haber pasado por la cabeza de Abraham. A ver, Dios, ¿no me habías prometido que me iba a dar un hijo? ¿Me hiciste esperar todo este tiempo para después pedírmelo que te lo sacrifique? Dice que Abraham se levantó y fue obediente al llamado de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice que cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Génesis capítulo 22, versículo 13 dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bien, y aquí hay un concepto fundamental para entender el significado de la Pascua. Isaac, que era el hijo de la promesa, Dios le había pedido que lo sacrificara.
Cuando Abraham lo iba a sacrificar, de repente una voz del cielo le dice, para Abraham. Cuando Abraham se da vuelta, ve un carnero y dice, a ese tenés que sacrificar. Y después Abraham dice que llamó a ese lugar, el Señor va a proveer. Entonces aquí empezamos a encontrar un patrón en la Biblia ya en el libro de Génesis. Vemos por primera vez que un cordero es sacrificado y muere en lugar de un hijo. ¿Me siguen hasta ahí? Muere el cordero en lugar de Isaac. Ahora, la historia continúa. Isaac tiene 2 hijos que eran gemelos. Uno se llamaba Jacob y Jacob tiene 12 hijos, del cual se transforma en una enorme familia, se transforma en una nación, la nación de Israel. La nación de Israel van por una situación de la providencia, caen en Egipto, son esclavizados allí y Dios los libera por medio de la mano de Moisés. Y luego Dios manda 10 plagas y la última de todas las plagas es la plaga del ángel de la muerte. Y ahí viene la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento. Acompáñenme, Éxodo capítulo 12. Lo vamos a leer brevemente, yo simplemente lo voy a explicar y luego voy a leer el versículo 13, que es lo esencial al punto que venimos desarrollando. Todas las plagas que Dios venía enviando era para hacer juicio contra los dioses de Egipto, eran para torcer la mano de Faraón con el objetivo de liberar a su pueblo que estaba esclavo. Ahora, la 10ª plaga era un ángel de la muerte que visitaría cada familia que estaba en Egipto e heriría al primogénito de cada familia. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel que debían sacrificar un cordero y que con la sangre de ese cordero debían pintar los dinteles de la casa, de la puerta de la casa. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasaría por alto por esa casa. O sea, no entraría y cuando veía la sangre del cordero, pasaría por alto. De ahí viene la palabra, el término de la palabra Pascua en hebreo, que es Pesaj, pasar por alto. ¿Bien? Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice, la sangre les será a ustedes por la señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Un cordero, la sangre de un cordero, reemplaza a el primogénito de una familia. ¿Me siguen hasta ahí? En la historia de Isaac es un cordero reemplaza o es sustituto por la vida de Isaac. Acá en Éxodo capítulo 12, en la institución de la Pascua del Antiguo Testamento, un cordero en sustitución por el primogénito de cada familia. Ahora, vamos más adelante al libro del Levítico, capítulo 15. En el libro del Levítico, capítulo 15, dentro de todas las fiestas que Dios había dispuesto para el pueblo de Israel, había una fiesta que se llamaba la fiesta del Día del Perdón o el Día de la Expiación. Y ese día, el sumo sacerdote, que en este caso, en el momento del comienzo de la fiesta era Aarón, ese día el sumo sacerdote debía tomar 2 corderos. Uno debía sacrificarlo y otro debía mandarlo al desierto. Y lo que le quiero leer, simplemente, cortito, es Levítico capítulo 15, versículo 21, dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío,
lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Acá vemos que en forma simbólica Aarón ponía sus manos sobre este macho cabrío, este cordero, y en forma simbólica este cordero iba a llevar el pecado ya no de un hombre, ya no de una familia, sino el pecado de ¿qué? De toda la nación. De toda la nación. Ese animal iba a ser la sustitución por los pecados de toda la nación de Israel. Ahora, ¿cuán frecuentemente se debía hacer esta fiesta? Todos los años. ¿Bien? A ver, si vos algo tenés que hacerlo todos los años, es porque no es tan efectivo. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Bien? Ya vamos a ver, todas estas cosas van apuntando hacia el Nuevo Testamento, hacia la necesidad de un cordero que una vez y para siempre hiciera expiación, es decir, perdón del pecado, una vez y para siempre. Bueno, ahora, hasta aquí vemos que el cordero sustituía en Génesis 22 a Isaac, en Éxodo 12 a la familia, al primogénito de la familia, y en Levítico 15 a toda la nación de Israel. O sea, hasta aquí vemos que todo esto referente a la Pascua es solamente algo confinado y en beneficio de un solo pueblo, el pueblo de Israel. Ahora vamos a hacer un paréntesis en el desarrollo del mensaje. Si vamos al libro de Isaías capítulo 49, y yo quiero tratar de marcar una línea cronológica. Abraham vivió más o menos en el año 2000 antes de Cristo. ¿Está? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo. Esa fue la fecha del Éxodo. Bueno, hay dos fechas probables del Éxodo. Hay gente que dice que fue 1200, otra que dice 1400. Bueno, cualquiera de las dos nos viene bien como para tener una idea de la fecha cronológica. Ahora, el libro de Isaías, el profeta Isaías, profetizó en el siglo 8 a.C., aproximadamente el año 750. O sea, fue hace mucho, hace 750 años. Y fíjense lo que dice Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz para las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Fíjense qué interesante. Aquí, en el año 750 a.C., Dios le dice al pueblo de Israel, miren, primero que le está hablando de una figura, un personaje que todavía los judíos no sabían quién iba a ser. Hablan de un siervo, alguien que cumpliría la obra de Dios. Y dice, yo voy a levantar a mi siervo, pero ya no solamente para beneficio del pueblo de Israel, sino para beneficio de todas las naciones. Y dice, yo este siervo lo voy a hacer luz de todas las naciones. O sea, ya no confinado al pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Juan, vemos aquí ¿se acuerdan de quién era Juan el Bautista? ¿Cuál era el parentesco entre Juan el Bautista y Jesús? Eran primos. Bueno, la cuestión es que Juan el Bautista, la primera vez que lo ve, tiene una descripción muy particular acerca de Jesús. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno,
A ver, nosotros vivimos 2000 años luego de la cruz y para nosotros todas estas cosas tienen sentido. Pero para los judíos en esa época, el hecho de que un hombre muriese en lugar de los demás y que sea llamado Cordero de Dios es una cosa sin sentido. De hecho, si usted lee los evangelios, que son posteriores a la muerte de Jesús, nos van mostrando que los discípulos le va cayendo la ficha lentamente. Ah, Jesús dijo esto para que se cumpliese. Ah, cuando Jesús dijo esto, hizo esto, lo hizo para... ¿Se acuerdan? En múltiples veces van a ver descripciones como esa. Ahora, y este es el último versículo que voy a leer, en este primer punto, vamos a ver en Juan 3:16, que es un versículo que todos lo sabemos, yo no lo voy a leer, quiero que lo recitemos todos porque creo que todos lo saben. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Bien? Ahora, nosotros estamos muy familiarizados con el cristianismo, con la Pascua, porque vivimos 2000 años, pero para un judío entender que Dios amaba al mundo era algo totalmente sin sentido, porque el mundo eran paganos, eran hombres incircuncisos que no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios ame al mundo? ¿Bien? Entonces acá vemos que todas las promesas de Dios empiezan a hacerse más claras. Jesús es la simiente de la mujer. Es el verdadero Mesías. Es aquel que iba a venir para romper con la maldición. Es aquel que iba a venir, iba a cambiar la realidad de la humanidad. Jesús vino y ya no para morir por Isaac, ya no para morir por la familia de la Pascua, ya no para morir en lugar de la nación de Israel, sino para hacer la propiciación por los pecados de toda la humanidad. ¿Bien? En el año 30, afuera de Israel, en un lugar que se llamaba el Gólgota, Jesús de Nazaret fue crucificado por los pecados de cada uno de los seres que hemos nacido en este planeta. Esta es la Pascua. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Porque hasta ahora, digamos, pareció una clase de historia. Hablábamos de cosas que sucedieron hace muchos años, hace miles de años, hace 2000 años, hace 1200 años, hace 800 años. Pero ¿qué significa hoy en el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver Jesús con mis problemas hoy? Lo primero es que el mensaje de la Pascua es un mensaje de perdón. Porque todos los seres humanos somos culpables. Y somos culpables ya sea en forma objetiva o en forma subjetiva. Y voy a tratar de explicar bien esto. En forma objetiva es lo que realmente es. Hay gente que puede ir por el mundo creyendo que no es pecador. ¿Alguna vez he charlado con alguien diciendo, ¿vos sabés que la Biblia dice que todos somos pecadores? La persona te dice, che, mira, yo no hago nada malo. Jamás maté a nadie, jamás... Porque siempre hay uno peor, digamos, con quien compararse. ¿Verdad? Siempre hay un vecino en la cuadra o un amigo con el cual, si yo me comparo con ese, claro, soy el mejor del barrio. ¿Bien? Pero objetivamente, a los ojos de Dios, todos somos pecadores. Entonces, ese es el gran problema de la raza humana. Entonces, Jesús vino para morir por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado. Para quitar la culpa de forma objetiva. Y creo que también, ¿por qué hablaba de la culpa de forma subjetiva? ¿Por qué? Porque una de las cosas que
con las que más luchamos, sobre todo aquellos que ya somos cristianos, es con la culpa subjetiva. ¿Qué significa la culpa subjetiva? Con la culpa que sentimos, pero que no es real. Con la culpa que todavía sentimos, pero que no está. Jesús, cuando estaba en la cruz, una de sus palabras fue, consumado es, ya está. Todos los pecados fueron llevados. Si vos un día confiaste en Jesús como tu Salvador, Él cargó todos tus pecados. Ahora, lamentablemente, nosotros tenemos la tendencia de querer ir y pescar esos pecados. ¿Bien? Dice la Biblia que Dios echó nuestros pecados al fondo de la mar. Y nosotros a veces tenemos ganas de volver ahí y bucear, recordar esos pecados, vivir en el pasado, vivir con culpa. No. El mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón y libertad. Ya no hay culpa. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que hay en Cristo Jesús. ¿Quién va a condenar a los que Jesús declaró justos? Si Jesús los justificó, a ver, hermano, si Dios te declaró justo, ¿quiénes son los demás para apuntarte? Para decir, pero vos hiciste tal o cual cosa. No, Jesús ya pagó por mis pecados. ¿Se acuerda cuando esa escena de la mujer pecadora, esa mujer que fue agarrada en el acto mismo del adulterio? Cuando Jesús, los líderes religiosos vienen y la querían apedrear y Jesús dice, bueno, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y Jesús le dice, a la mujer le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados por todos nuestros pecados. Hemos sido declarados justos. Ya no tenemos por qué estar cargando una mochila de culpa. Ahora, el Evangelio no solamente es un mensaje de perdón, sino que es un mensaje de esperanza. Y esto creo que es una de las partes más lindas. Anoche, no sé por qué se me ocurrió, sábado a la noche, prender un noticiero, pero no era de noticias, digo, no quiero escuchar noticias de la Argentina porque la verdad estoy cansado entre el dengue, la inflación, la verdad que quiero escuchar algo que sea un poquito más optimista, ¿bien? Entonces, eran noticias a nivel global, ¿bien? Entonces el tipo empieza, digo, qué bueno, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Y empieza a contar del ataque terrorista en Rusia, empieza a contar de las conexiones que hay entre la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y empieza a decir que las cosas en Medio Oriente se están poniendo horribles, ¿no? Pero la buena noticia es que Estados Unidos, escúchame, Estados Unidos está desarrollando un avión nuevo que es capaz de llevar bombas nucleares. Así que está resuelto el asunto, ¿está? Entonces, en medio de todo eso va a decir, che, a ver, la realidad, digamos, local está media gris, digamos, porque la economía no está bien, tenemos el dengue, pero si empezás a mirar para todos lados, decís, hay guerras por todos lados. Entonces, el ser humano necesitamos una esperanza. Y la esperanza que tenemos los cristianos es que nosotros cuando celebramos la Pascua no hemos venido a celebrar un velorio. ¿Está? Esto no es un velorio, no se confunda. Jesús no se quedó en el sepulcro. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por eso los cristianos tenemos una esperanza viva, dice. Somos los únicos que tenemos una esperanza que va más allá de esta vida, de las situaciones, ya sea en mi pequeña realidad o en la realidad del mundo en el que todos habitamos. ¿Por qué? Porque el cristianismo brinda un mensaje de que va a haber un momento cuando Jesús regrese
que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Ahora, eso es una realidad objetiva. Jesús va a volver y va a terminar lo que comenzó. Ahora también eso es una realidad subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque cada uno de nosotros vamos a poder recibir aquello que quizá en esta tierra no hemos recibido. Y déjeme darle un ejemplo. Hay un hombre que era judío que se llamaba Sharon. Y Sharon, León Sharon, algo así era. Y este hombre había nacido con muchísimas dificultades. Había nacido ciego y cuadripléjico, o sea que no podía ver y no podía caminar. Hasta los 18 años estuvo en la cama. Hasta que, no sé, por esas situaciones de la vida, alguien le enseñó a leer, ¿no? A leer braille. Y Sharon empezó a leer la Biblia en braille. Y llegó a ser cristiano. Y Dios lo usó de una forma increíble. Este hombre vivía en Buenos Aires y dio conferencias hablando del Evangelio y del sufrimiento y de la fe. Realmente fue un testimonio hermoso para todos los que tuvimos la oportunidad de verlos. Y este hombre, cuando le hablaban del cielo, ¿saben cómo se imaginaba el cielo? Se imaginaba un lugar donde él podía correr, ¿bien? Porque él no había nacido con ese privilegio, y un lugar donde él podía ver, donde él podía disfrutar de las cosas tal y cual como eran. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros llevamos una mochila, llevamos cosas que quizás las vamos a llevar hasta el último día de nuestra tierra, en esta tierra. Lo hermoso de la esperanza del Evangelio es que va a llegar un momento donde esas cosas se van a acabar. Donde la tristeza, el dolor, la enfermedad, se va a acabar. Y vamos a poder disfrutar con Jesús para siempre. Entonces, el significado de la Pascua es Jesús. Jesús es el Cordero Pascual. Es la razón por la cual celebramos la Pascua. Y espero que esta Pascua pueda ser una Pascua diferente. Una Pascua donde puedas acercarte a Dios y experimentar el perdón y la esperanza que solamente Él puede dar. Terminamos con una palabra de oración. Señor, gracias por este día, gracias por la Pascua, gracias porque es un mensaje de esperanza y perdón. Gracias, Dios, porque tenemos hermosas bendiciones y podemos confiar que para aquellos que hemos creído en ti, las mejores cosas todavía están aún por venir. En el nombre de Jesús, amén y amén.